estamos internando ahora en nuestra democracia, este segundo número. Durante los primeros 25 años de democracia, más o menos, es decir, hacia la época en que se presentó en el 2004 nuestro primer informe, ese pasaje de ciudadanía era muy, muy bajo, muy, muy bajo. Y por eso aparecía, como decía nuestro amigo, un texto pesimista. En realidad, usted sabe, ¿no? Optimismo y pesimismo son dos maneras de encarar la vida. Un texto no es pesimista, no es optimista. El problema es que hago con una realidad que es buena o mala. Si me rindo ante una realidad mala, mi acción es pesimista. Pero los datos son ciertos o falsos. Los razonamientos son buenos o malos, pero no optimistas o pesimistas. La cuestión es que durante los primeros 25 años de democracia, el contraste entre las reformas prometidas y hechas en el campo político y sobre todo en el campo económico, con las grandes reestructuraciones económicas, y la realidad de mi vida, las realidades concretas, la diferencia era enorme, era enorme. Los niveles de pobreza hacia la época en que presentamos aquel informe eran muy altos para la región, estaban en el orden más o menos 25-50% dependiendo de los países. Los niveles de desigualdad medidos en Gini eran altísimos, eran el promedio más alto regional del mundo, un Gini que estaba en 0,51, 0,52. Y una cantidad de datos que evito obviarlos a ustedes dándoselos, pero que iban todos en esa dirección, en que mostraban que, bueno, se había producido un acceso a la democracia, un gran salto en la ciudadanía política. Efectivamente habíamos medido esto que llamamos el índice de democracia electoral. Habíamos medido la capacidad de los países para que sus pueblos se expresaran en elecciones libres y transparentes, y el vuelco había sido enorme. Habíamos pasado de un promedio medido entre 0 y 1, de 0,28 hacia mediados de los años 70, años 77, habíamos medido, a 0,92 en el año 2003. Así que ahí había habido un salto enorme. Sin embargo, todos los otros indicadores, uy. Y si los otros indicadores los tomábamos con cuidado, nos íbamos a dar cuenta que no eran números elegidos azarosamente. Esos indicadores eran indicadores de los niveles de ciudadanía. Había indicadores para la ciudadanía política, había indicadores para la ciudadanía civil y para la ciudadanía socioeconómica. Sobre lo cual me refería antes. Democracia es organización del poder en la sociedad para crear ciudadanía mediante un conjunto de procedimientos a lo cual llamamos la democracia electoral. Pero si la calidad de la democracia es su capacidad para generar ciudadanía, esa democracia era de baja calidad. Por cierto, bienvenida que era, porque la diferencia entre una democracia de baja calidad y una no democracia, como decía Raúl Alfonsín, llegan a la diferencia entre la vida y la muerte. De manera que recordemos las cosas por las dudas, de no sofisticar mucho el razonamiento. Bien, hasta ahí llego en términos de dónde venimos, y rápidamente me introdujo en lo que nos encontramos 5 años después de aquel informe. Y nos encontramos con varias cosas cambiadas sumamente interesantes. Y con la persistencia de algún conjunto de temas no discutidos en sociedad o no mejorados respecto a lo que habíamos observado. Vamos muy rápidamente a dar un pantallazo de eso. Por supuesto, el libro da los datos y desarrolla los indicadores y los análisis. Primera cosa que no había pasado durante los 25 años precedentes: los niveles de pobreza descienden significativamente en varios países de la región, particularmente los sudamericanos. Esto es nuevo en la democracia latinoamericana. Paréntesis. Digo, los niveles de pobreza bajaron en estos años, grosso modo, digamos, 2005-2010, y particularmente en Sudamérica. Esto es nuevo, esto es nuevo. No olvidemos
no olvidemos que estamos viviendo el periodo más largo de democracia en la región desde nuestra independencia, que la verdad sea dicha, hemos sufrido tanto que nos hemos merecido finalmente ser los testigos de esta larga democracia latinoamericana, buena o mala, pero democracia al fin. Y por lo tanto, estas calificaciones no las estamos haciendo sobre una primavera furtiva, la estamos haciendo sobre un periodo ya un ciclo histórico. Podemos casi caracterizar la democracia. Bueno, por primera vez, después de un cuarto de siglo, se mejora nada más y nada más que la pobreza. Por supuesto, si ustedes van a los países donde se ha mejorado la pobreza en Sudamérica, véase el Perú, véase sobre todo Venezuela, donde son las pocas cosas que se mejoraron. Yo trabajo en la OEA y no se supone que diga estas cosas, así que no, acepto la complicidad de ustedes para no citarme en esta materia. Por ejemplo, en Uruguay, por ejemplo, en Brasil, por ejemplo también, en Argentina, lo he dicho, en Bolivia, es impresionante. Y sobre todo en Chile, pero Chile es un fenómeno sui generis, único en su género porque el descenso de la pobreza viene ya marcada desde comienzos de los 90 con la inauguración de la democracia chilena. Acuérdense que en el 90 teníamos cerca de un nivel de casi 40%, 39% de pobreza, hoy 12%. Pero esto es un descenso laboriosamente construido, a diferencia de los otros casos sudamericanos, donde no vamos ahora a indagar mucho las causas, pero tenemos un proceso de crecimiento notorio en los últimos 5 años, por las razones que más o menos todos ustedes conocen, y hace que ese proceso de crecimiento haya levantado, obviamente, el ingreso per cápita y haya sacado la cabeza por sobre el nivel de pobreza, porque todo se levantó. En cambio, la distancia entre este y este sigue siendo generalmente la misma. Los casos en que se mejora la desigualdad son mucho menores que lo que se mejora la pobreza. Por lo tanto, flash, frente a esa distancia enorme que había en los primeros 25 años, algunas cosas importantes se mejoraron. Las que he citado. La desigualdad no mejoró tanto, pero no empeoró en varios casos. O sea, tenemos frente a una tendencia de empeoramiento de la desigualdad, ahora vemos o estabilidad en un nivel inaceptable, pero estabilidad. Y en algunos casos mejor. ¿Estamos de acuerdo, Carlos? Eso me parece y eso no es una cuestión económica, esto es una cuestión política. Esto es cuestión del segundo nivel de legitimidad y del tercer nivel de legitimidad de la democracia. Cosa que introducimos en este informe. Porque las grandes legitimidades eran la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio o de acción, si se quiere. Que más vale era vista como la legitimidad del producto, que producía la democracia y cómo se originaba la democracia. Dos grandes legitimidades. Acá nosotros avanzamos a 3 grandes legitimidades que tienen sus consecuencias, no es que se nos haya ocurrido agregar una más por el gusto de agregar una más. Está la legitimidad de origen, a la cual hicimos referencia y nos vamos a reiterar. Está la legitimidad por la finalidad. ¿Qué producto entrega la democracia? Tiene más o menos ciudadanía. Ha generado más o menos pasaje de derechos formales a derechos vividos. Y una en el medio, que suele olvidarse cómo se ha ejercido la democracia entre el origen y la evaluación de su producto. Es decir, los 5 años del medio, que son lo que hace la vida de todo el mundo. Y ahí empezamos a introducir nosotros, mirando esa legitimidad de ejercicio. Porque, ojo, podemos tener alta legitimidad de origen y podemos tener muy baja legitimidad de ejercicio. Pero como tenemos legitimidad de origen, podemos muy rápidamente decir, mire, olvídese si yo me llevo por delante del Parlamento, olvídese si mis leyes están firmadas en otra capital, olvídese de esas cosas. A mí me eligieron los votos. No, como decimos en mi tierra, abre la mano, compañero, espere un poquito. A mí me interesa no solamente cómo fue designado, sino cómo gobierna. Y ahí hay una palabra tan decimonónica, tan anticuada que no osamos usar. República.
pareciera que nuestra angustia por la democracia nos ha hecho olvidar el desarrollo de nuestras repúblicas. Y no es, estamos hablando de otros tiempos, de los tiempos a los cuales se refiere Alan Ruquier en su último libro, donde menciona la república contra la democracia. Si bien recorrí rápidamente el texto de leer, más o menos. Esta es una democracia que ha enseguecido un poco y nos ha hecho olvidar que democracia y república van de la mano. Una organiza la sociedad, la democracia, para que haya, entre otras cosas, un Estado capaz de resolver las asimetrías. Pero cuidado con ese Estado capaz de resolver las asimetrías. También hace falta organizar ese Estado. Y ese Estado se organiza de una forma republicana, o como quieran llamarlo. Bueno, así se ha llamado. De manera que si tenemos poder del Estado, aunque sea elegido de manera legítima, pero no controlado en el marco del Estado democrático de derecho, y esto quiere decir, por un conjunto de normas que regulan la relación entre individuo-Estado, entre Estado y organizaciones, entre los individuos entre sí, entre las organizaciones entre sí, si el Estado no está regulado por ese conjunto de normas, no vivimos en Estado democrático de derecho, no vivimos en república, y tenemos los fenómenos que tenemos en América Latina. Abrupta conclusión. 50% de los países latinoamericanos han delegado poderes parlamentarios fundamentales en los poderes ejecutivos. Por ejemplo, ¿cuál, señor? Y por ejemplo, el derecho a crear impuestos. ¿A qué? A crear impuestos. La razón de ser de los parlamentos. La razón de ser de los parlamentos, delegar 50%, 9 de los 18 han tenido leyes habilitantes, como se llama en Venezuela, o cosas por el estilo. No estoy hablando de 3 casos, estoy hablando de la mitad de nuestros países. Por lo tanto, esta cuestión del Estado democrático de derecho, esta cuestión que el Estado debe regular y trabajar las asimetrías sociales, que la legitimidad de origen es esencial, fantástico, de acuerdo, pero cuidado. Nuestra democracia hoy tiene nada más ni nada menos que una notoria ignorancia de la República, que se expresa, por ejemplo, en esto, es decir, en una división de poderes débil, pero que se expresa también en otra cosa sumamente importante, que es la ausencia de controles y balances, en traducción libre del inglés. Controles y balances. No somos regímenes presidencialistas. En la mayoría de nuestros casos somos regímenes cesaristas, con todo respeto por el César. Bueno, algunos de los Julio, ¿vale? Julio el César. No, pero seriamente acá hay un problema muy grave, porque dice, bueno, nosotros estamos hechos al modelo norteamericano. No. Mire, yo creo que lo dije la otra vez que estuve aquí, hay las cosas más graves que puede hacer el presidente de los Estados Unidos, de Norteamérica, es decidir que hay que matar a alguien, porque no conviene al interés nacional que siga vivo. Entonces, no decide y le dice al jefe de la CIA, escúchame, matate a fulano. No. Eso requiere un procedimiento legislativo muy preciso. Un texto que se llama Finding, encontrando que fulanito de tal atenta contra la seguridad de nuestro Estado, por estas razones, decidimos una operación de esta característica para resolver el problema. Y esto tiene que ser aprobado por el Subcomité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos. Y si no hace eso, el presidente comete nada menos que homicidio en primer grado. Entonces, fíjese usted el nivel de control parlamentario que hay en esta especie de paradigma de sistema presidencialista. No, este no es el paradigma del sistema presidencialista. Comparado con lo nuestro, es un sistema casi parlamentario, el norteamericano. En nuestro caso tenemos lo que tenemos. Bueno, no voy a abundar en detalles, pero esto es gravísimo. Sobre todo en una época, desearía insistir en esto, les estoy contando las cosas que se dicen ahí. No es que esté ahora